Viendo tele siempre me pregunto, ¿qué es lo que hace a un gran anime? La mejor manera que encuentro de pensar en esto es: si una persona que nunca ha visto un anime en su vida te pide una recomendación, ¿cuál podría ser una buena recomendación o qué clase de series podría atraer a estas personas al mundo del anime? Muchas veces, el estilo artístico del anime es muy bueno, y me parece que más personas tienen que verlo, ya que sin duda, como luce la obra es un gran plus para motivar a una persona que generalmente no ve este tipo de contenido, a darle una oportunidad. De vez en cuando nos vemos nublados por nostalgia, y recomendamos series de culto con cientos de episodios, las cuales solo amamos tanto, por el simple hecho de que les hemos invertido demasiado tiempo. No digo que las series más grandes y populares no sean muy buenas, ya que por ser excelente es que se vuelven culto. Pero, para una persona que no creció viendo este tipo de contenido, series como Naruto o One Piece por ejemplo, puede resultar tedioso con sus 720 o 1000 y tantos capítulos, respectivamente. Especialmente en esta era tecnológica cuando las personas acostumbran a ver un capítulo tras otro, en vez de esperar cada semana. Y estas obras están diseñadas para verse semanalmente. Por otro lado también hay series que integran muy bien la comedia con algunos otros géneros interesantes, creando series que se vuelven muy populares, y por tener tan buena integración con la comedia, llama la atención de personas que generalmente no estarían interesadas en los muñequitos chinos. Y algunas otras veces, una obra trasciende su medio y hace que personas que normalmente no están interesadas en anime, se interesen en una serie en específico, y después se interesen en el mundo del anime en general. Pero todos tenemos que pisar tierra y entender que hay animes que no son para todo el mundo. Uno de mis favoritos es uno que casi nunca le recomiendo a nadie, y este es Gintama, y ahora que parece que van a sacar más contenido, me gustaría hablar al respecto. Primero, un poco de contexto. ¿De qué se trata esta serie? ¿De qué va todo este Gintama? Este anime tiene lugar en una tierra llamada Edo, y es básicamente un Japón antiguo, que fue conquistado por una raza alienígena llamada Manto. Entonces los samuráis de esta tierra trataron de rebelarse contra estos invasores, pero perdieron la guerra, y ahora los humanos viven en este mundo tecnológico pero con costumbres antiguas, en el que son como una segunda clase debajo de los Amanto, pero aún viviendo vidas normales, y adaptándose a las nuevas reglas impuestas por estos seres del espacio, como por ejemplo la prohibición de las katanas para los ciudadanos regulares. Es importante mencionar que los humanos no son esclavos de los Amanto, y aún son libres incluso de dejar la Tierra si así lo desean, pero los Amanto básicamente manejan la economía de la Tierra, como una colonia más de algún imperio. Y en esta serie seguimos a nuestro protagonista Gintoki, el cual es un samurái retirado, y sus diferentes trabajos, los cuales realiza junto con Kagura, la cual pertenece a una raza guerrera del espacio, y no es para nada una parodia de los Saiyajin. Y Jinpachi, el cual es la persona más normal de toda la serie. Al principio en la serie vemos que Gintoki ayuda a Jinpachi, y después de esto, este queda impresionado, y decide seguirlo, y después, juntos conocen y salvan a Kagura, la cual estaba siendo utilizada como asesina por unos Yakuza, ya que ella tiene fuerza sobrehumana. Y esta se va a vivir con Gintoki, y estos trabajan juntos como profesionales independientes, lo cual significa básicamente que hacen lo que sea, por lo cual los episodios varían mucho entre ellos. También en la serie seguimos las historias del Shinsengumi, los cuales son como la policía de Edo, y a muchos otros personajes secundarios, a los cuales no parece justo llamarlos secundarios, ya que la gran mayoría de los personajes en este anime son muy bien utilizados y desarrollados, hasta el punto que por muchos de ellos llegué a tener más interés genuino, y más conexión emocional que con muchos de los protagonistas de otras series que son muy populares. Cuando empezamos la serie, los primeros capítulos vamos conociendo a Gintoki y a todos los otros personajes que conforman esta serie, y nos damos cuenta de que todo es un poco más profundo de lo que parece. La personalidad de Gintoki es bastante despreocupada, es totalmente un holgazán que evita trabajar o cualquier tipo de responsabilidad lo más posible. Tiene una adicción a los dulces y al manga, y entre eso, las máquinas de pachinko y el alcohol, es básicamente en lo que prefiere gastar su tiempo y su dinero. Como dije, él antes era samurái, pero a medida que pasa la serie nos muestran que es bastante habilidoso, ganando todas sus peleas con su espada de madera, ya que las katanas reales son ilegales. Pero él ni quiere, ni necesita usar una katana. Y entre van pasando los capítulos, vemos que Gintoki estaba mucho más involucrado en la guerra por defender Edo, de lo que su personalidad y su falta de interés te harían pensar.
Gintoki es un personaje principal tremendamente diferente al resto, ya que cuando empieza la serie parece que su historia principal ya sucedió. Él tuvo un pasado trágico, él estuvo bastante involucrado en la guerra, y desde que es un niño estuvo peleando. Pero ahora Gintoki es un adulto, la guerra ya pasó hace mucho tiempo, y la Tierra perdió. La Tierra es ahora un lugar con reglas puestas por los Amanto. Y durante la serie, la mayoría de las peleas en las que Jin se ve involucrado ocurren por él, seguir su código moral y ayudar a personas que lo necesitan. Todo el roster de personajes que conforman Gintama siguen su propio código moral, o Bushido. Y podemos ver que todos fueron afectados por la guerra, y son afectados por las nuevas leyes de maneras diferentes, pero mientras vamos siguiendo a estos personajes podemos llegar a entender muy bien sus motivaciones y personalidades. Por ejemplo, el Shinsengumi empieza pareciendo solo una simple policía, pero cuando ves más de cerca, te das cuenta que una gran parte de los integrantes son bastante divertidos e interesantes y tienen sus propias historias de fondo, personalidades bien diferenciadas y pasados los cuales el anime se toma el tiempo de desarrollar. Y aparte siguen cambiando durante el transcurso de la serie. Como este que desarrolla una obsesión con el Ampan. Y aparte, el Shinsengumi como conjunto también tiene historia de fondo, ya que estos eran como una banda callejera, y con disciplina y camaradería llegaron a donde están, y aunque no les gustan los Amanto, sirven como policía para mantener el orden y mantenerse juntos. Hasegawa, el cual es un personaje que conocemos con un buen trabajo y bien posicionado en la sociedad, y después de que se encuentra con nuestros protagonistas y una serie de eventos, este queda desempleado, después pierde a su esposa, su casa, después queda en la calle. Y poco a poco lo vemos en situaciones más depresivas, pero la forma en la que Gintama desarrolla a este personaje lo hace tan gracioso que no es triste. O el Shogun, el cual aparece en pocos episodios, pero es bastante divertido, ya que él se supone que es el líder y la mayor autoridad de todo Edo. Pero siempre que sale escondido del palacio para ver cómo pasan el tiempo los ciudadanos, se termina encontrando con nuestros protagonistas y por su falta de calle, termina en situaciones bastante humillantes o locas, sin él mismo notarlo. Cuando hablas de Gintama, también hay que tener en cuenta que bastante del humor es parodia. En casi todos los episodios hay alguna referencia a cultura pop, otros anime, o la actualidad del mundo, aunque mayormente Japón. Hay capítulos completos que son dedicados a parodia, las cuales, si captas las referencias llegan a ser bastante divertidas. Las parodias pueden ser de cualquier anime, por ejemplo se come una fruta del diablo que le pone el pelo rizado, y se va a encontrar el One Piece, después se encuentra con una niña para buscar las esferas del dragón, se encuentra con un Chimpachichu, derrotan al rey Picoro, y después de 2 años se reúnen en Sabondi para hacer el examen Chunin, de cazadores y de héroes. Y todo eso pasa solo en el primer minuto de un capítulo. Ahora muchos se preguntarán, ¿por qué no lo recomiendo nunca, si la trama es interesante y los personajes son bien desarrollados? Bueno, primero que nada, tiene aproximadamente 367 episodios. Pero lo que mucha gente considera la historia principal, lo cual sería descubrir más del pasado de nuestro protagonista y caracteres secundarios, sucede en pocos capítulos separados a lo largo de toda la serie. Y esto no quiere decir que la serie tenga mucho relleno. Aunque muchos capítulos son inútiles para el plot principal, la gran mayoría de los episodios tienen su propio mérito y te revelan un poco más acerca del mundo donde transcurre la serie y el trasfondo de los personajes. Gintama, a diferencia de otras series, te hace conocer a sus personajes según la serie va transcurriendo. Cuando otras series te van a presentar la historia y el contexto de un personaje mientras lo están introduciendo a la trama y después su conclusión. Gintama introduce a los personajes con un poco menos contexto, y mientras pasa el tiempo vas descubriendo su historia. Este es un concepto bastante interesante, pero para muchas personas que solo están interesadas en lo que consideran la historia principal, o las partes de acción, este anime se puede sentir como que no va a ningún lado, o que se mueve muy lento. Y esto se mezcla con que Gintoki no tiene un objetivo principal en mente, él no quiere ser el Hokage, o el rey de nada. Él solo pelea por defender a las personas que le importan. Y la parte de parodia, aunque es muy gracioso si lo entiendes, para personas que no han visto muchos animes puede llegar a ser difícil de seguir. Y Gintama es en gran parte acerca de parodia, incluso se parodian a ellos mismos en varios capítulos, cuando Gintoki se encuentra con el escritor del manga Gintaman.
pero a veces llega a puntos que es difícil de entender de qué se trata la parodia, ya que Gintama es una obra que siguió la actualidad del momento, algunas veces hace referencias a temas que están totalmente fuera de lo que normalmente vemos, y si no entiendes la referencia, todo el chiste, o incluso todo el capítulo, puede resultar aburrido para algunas personas. Pero Gintama, viéndolo sin apuro, y sin esperar que el anime te revele nada de la historia principal, solo viendo los episodios por lo que son individualmente, y disfrutando de cómo funciona la dinámica entre los personajes y con el mundo, puede llegar a ser una de las series más completas y satisfactorias que hay. La serie está llena de momentos que son un guiño al espectador, como el intro número 5, en el cual todos los personajes hacen un intro de un anime serio, cuando ya los conocemos, y sabemos que eso contrasta bastante con todas sus personalidades. Solo comparándolo con el intro anterior y el siguiente, podemos ver que el tono cambia muchísimo. En conclusión, Gintama es un anime excelente, pero probablemente la gente que esté listo para disfrutarlo, ya lo conoce. Es un anime que solo menciono como recomendación a personas que ya han visto una gran cantidad de animes y serán capaces de entender las referencias y disfrutar el estilo en el que se cuenta la historia. Pero es difícil encontrar a esas personas ya que no salimos de nuestras casas. Yo soy Rezukame y tampoco salgo de mi caja.